En el año 400 a.C., Demócrito estableció que la materia estaba constituida por pequeñas partículas denominadas átomos, y que los átomos son sólidos indivisibles e indestructibles. A mediados del siglo XIX, con los trabajos de Julius Fokker, Wilfur Hiltroff y William Crookes, permitieron observar el paso de la corriente eléctrica en un tubo de vidrio, al alcanzar un buen nivel de vacío y utilizar para ello una pantalla fluorescente del sulfuro de zinc. A estos rayos luminosos se les denominó rayos catódicos. Al descubrir esto, se dirigían al catón y al anón. 1789, el elemento uranio es descubierto por Martin Klaproth. John Dalton, entre 1803 y 1808, propuso su modelo que decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Dichos átomos de un elemento son idénticos en masa, tamaño y propiedades químicas. También los átomos de los elementos son diferentes entre sí. En 1808, Thomson propuso su modelo que determinó que la materia se componía de dos partes, una negativa y una positiva. La parte negativa estaba construida por electrones y se encontraba en un modelo inmenso en una masa de carga positiva, como las pasas en un pastel. En 1833, Michael Faraday propuso el concepto de campo eléctrico. En 1862, Jules Fokker identifica por primera vez los rayos catódicos. En 1869, Dmitri Mendeleev desarrolló la ley periódica de los elementos, la cual se transformaría posteriormente en la tabla periódica de los elementos. En 1878, William Crookes confirma la existencia de los rayos catódicos y afirma que son particularmente con carga negativa. En 1883, Thomas Alva Edison descubre el efecto termoiónico. En 1886, por Eugen Konigsberg, los protones se descubrieron. En 1888, Heinrich Hertz observó por primera vez el efecto fotoeléctrico. En 1896, el científico francés Henri Becquerel descubre que algunos átomos emiten energía en forma de rayos. En 1897, Thomson logró medir el valor de la reacción carga-masa de estas partículas. Por ello fue considerado el descubridor del electrón y establece la existencia del electrón como partícula. En 1895, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X trabajando con los tubos de Crookes. En 1898, Marie y Pierre Curie descubren el radio. En 1899, Ernest Rutherford observó radiación en uranio y torio y concluye que pueden ser divididas en dos tipos, rayos alfa y beta. En 1900, el físico alemán Max Planck planteó una teoría para interpretar cómo los cuerpos absorben y emiten energía. Bien, en 1900, Pierre Curie anuncia que las partículas alfa son partículas atómicas materiales y observa otros tipos de radiación, la radiación gamma. En 1905, Albert Einstein desarrolló la teoría especial de la relatividad y concluye que la masa puede ser transformada en energía. En 1908, Alfred Bucherel demostró que los electrones aumentan su masa conforme incrementa su velocidad. En 1909, el físico norteamericano Robert Millikan determinó experimentalmente la carga del electrón con su famoso experimento de la gota de aceite y determinó la masa de un solo electrón. En 1910, Frédéric Soddy propone la existencia de los isótopos. En 1911, Ernest Rutherford concluyó que los átomos poseen un núcleo positivo muy pequeño,
alrededor del cual se mueven los electrones. Definió también las órbitas. En 1913, Henry Moseley determina el número de protones presentes en el núcleo de un átomo. En 1913, el científico danés Niels Bohr, basado en los descubrimientos de Rutherford y en la teoría cuántica de Max Planck, estableció que el átomo tiene un núcleo central diminuto cargado positivamente y que no puede estar distribuido al alza. Bien, cada uno de los niveles energéticos corresponde, según Bohr, a una posible órbita de electrón alrededor del núcleo. Son 7 niveles. También, en el año de 1913, Hans Gray inventa el contador que lleva su nombre para medir radioactividad. En 1916, Arnold Sommerfeld propone que los electrones, además de girar en órbitas circulares, también podrían girar en órbitas elípticas. En 1919, Rutherford descubre que los núcleos de ciertos elementos ligeros pueden ser desintegrados por el bombardeo con partículas alfa provenientes de una fuente radioactiva y como producto una partícula elemental a la que le denominó protón. En 1924, el físico francés Louis de Broglie sugirió que la dualidad de la luz no es única. En 1925, los físicos holandeses George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit postularon que los electrones tienen una propiedad intrínseca. En 1925, el físico austriaco Wolfgang Pauli formuló su principio de exclusión. En 1926, por el físico alemán Werner Heisenberg, es imposible conocer simultáneamente con exactitud perfecta los dos factores importantes que gobiernan el movimiento de un electrón, su posición y su velocidad. También en 1926, el físico austriaco Ernst Schrödinger desarrolló una ecuación que toma en cuenta el comportamiento ondulatorio del electrón. En 1929, Ernst Lawrence inventó el ciclotrón, que lograba la aceleración de iones hasta alcanzar altas velocidades sin necesitar altos voltajes. En 1932, el físico inglés James Chadwick descubrió con sus experimentos la presencia de una tercera partícula subatómica que no poseía carga y cuya masa era semejante a la del protón. A esta partícula, por sus características, se le denominó neutrón. En México, el ingeniero Guillermo González Camarena realizó experimentos en televisión a partir de 1934, teniendo como resultado la televisión a color. En 1956, el mexicano Jaime Keller Torres, con su trabajo de la configuración electrónica de los átomos, dio lugar al uso de lo que hoy conocemos como la regla de las diagonales. En 1970, Albert Kreuer de la Universidad de Chicago anunció que había obtenido con el microscopio electrónico las primeras imágenes fotográficas de los átomos individuales de uranio y torio.